Muy buenas tardes a todos. Qué bueno volvernos a encontrar en este ciclo de charlas online que estamos llevando adelante desde nuestra Facultad de Turismo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy viendo a nuestra vicedecana, también la doctora Otero. Muchas gracias, Adriana, por estar. El profesor Nataine. Gracias, Nacho, por facilitarnos el horario de tu clase de taller de políticas. Muy buenas tardes a todos. Estoy viendo a un grupo de habitués que tenemos en nuestro ciclo de charlas, muchos estudiantes, qué bueno que estén presentes, también muchos graduados amigos, colegas de parques nacionales y demás, y a todos los docentes, Fabiana Cuadrini, perdón, Mónica Gelós, está María Cabrera, que es del Ministerio de Turismo de Neuquén, Francisco Marco, bueno, Mónica Gelós, muchas gracias a todos por estar presentes. Hoy vamos a estar trabajando con el doctor Marcelo Impemba, que es un placer escucharlo en un tema tan actual y tan pertinente como lo es el tema del COVID-19. Durante todo el ciclo hemos trabajado con esta temática, obviamente que no escapa a la realidad de nadie, pero realmente creemos que lo que se plantea hoy es una charla y un conversatorio, que eso es lo que intentamos. Así que darle simplemente la bienvenida al doctor Impemba y es un placer escucharte, Marcelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marcelo, ¿me escuchás? Ahí está. Sí, Gabriela, bueno, buenas tardes a todos y a todas, a mis compañeros de la Facultad de Turismo, a estudiantes y a aquellos graduados que se han conectado. Antes que nada, espero mantener la señal porque no está funcionando bien. Y si hay si hay alguna caída de la señal o ven que desaparezco, ahora voy a borrar dentro de unos minutos mi imagen para ganar en calidad de la señal. Le pido disculpas, pero voy a hacer para entrar. Le estuve explicando esto a Gabriela, que le agradezco a Gabriela. Es una charla que ya tiene varios meses, que la postergué por el tema del cursado virtual, que nos ha llevado tanto tiempo. Y bueno, llegó fin de año y no le pude decir que no, y con agrado aquí estamos. Por eso le agradezco su insistencia. En el marco del seminario taller de políticas, sí. Y le quería anticipar, antes de dar inicio a la charla, que aquí vamos a ver una presentación que es a efectos ilustrativos, que Sofía me irá pasando a medida que vaya avanzando. Antes de dar inicio, yo lo que quería anticipar que lo que va a surgir de esta charla, espero, es reflexión, ¿sí? Pero también preguntas. No esperen respuestas o afirmaciones ni certezas de mi parte, y menos sobre este tema, porque quisiera finalizar esta charla justamente con este inicio, con esta palabra, certezas. Justamente es el final de la charla, quería hacer reflexión y referencia a eso. Por eso el anticipo. Ojalá haya preguntas también por parte de ustedes que compartamos al final de esta presentación en un debate donde, vuelvo a decir, creo yo, la universidad tiene una función muy importante en estos momentos, que es justamente debatir sobre esta situación que nos ha descolocado a todos, que nos ha interpelado incluso como actividad, como profesionales, y que creo que es una de las funciones de la universidad justamente en este contexto. Entonces, con esa presentación, si ustedes me permiten, apago la cámara y Sofía, si querés pasar ya a la primera, damos inicio a esta charla. Yo lo que quisiera es ubicarnos primero. Y para ubicarnos, desde qué lugar yo armo esta exposición y desde qué lugar he trabajado a lo largo de estos años,
es de esta visión social del turismo que supera la perspectiva únicamente económica, ¿sí? Supera en el sentido de que no la desconoce, pero esa visión económica que ha predominado y que en este momento es el debate justamente de la localidad donde vivo y tal vez otras localidades turísticas, en este caso San Martín de los Andes, donde voy a luego más adelante a hacer referencia, lo económico o la salud, ¿no? Esa dicotomía. Y lo económico está prevaleciendo en un discurso incluso, y en un discurso hasta agresivo, y por qué no decirlo violento. Después vamos a analizar el discurso que se está desarrollando. Me parece que debemos tener una visión más amplia, más abarcativa, y lo que yo quiero hacer ahora es solamente poner en análisis algunas de estas cuestiones. Es decir, por un lado, viendo al turismo, más allá de la actividad económica, ese desplazamiento donde justamente el desplazamiento humano nos junta con la pandemia y nos rechaza al mismo tiempo, una pandemia que mostró, entre otras cosas, y visibilizó, entre otras cosas, la fragilidad, vulnerabilidad del turismo, ¿sí? Justamente un turismo donde, por eso digo, nos interpela en el sentido de pensar varias cosas que quisiera a lo largo de esta charla mostrarles. Yo no hablo tanto de planificación, sino hablo de desarrollo, y para hablar de desarrollo hablo de modelos de desarrollo que responden a políticas públicas. La planificación, y acá hay compañeros y compañeras de planificación, yo lo veo como una herramienta que está en función de ese modelo de desarrollo, que está en función a su vez de una política pública que determina qué desarrollo, en este caso turístico. Como herramienta yo no creo que haya una buena o mala planificación. Hay una planificación que responde a esa lógica. Lo que sí creo que hay, lo voy a mostrar más adelante, es un mal o buen desarrollo. O, si quieren, qué políticas se fijan a partir de qué desarrollo estamos hablando y por lo tanto de qué tipo de turismo estamos hablando. Por lo tanto, y en consecuencia, hacemos un análisis crítico, crítico para cuestionar, para preguntarnos, para, como decía, interpelarnos, ¿sí? Donde ha prevalecido, obviamente, una economía de enclave en un marco de desarrollo que vamos a hablar, y prestan atención a esta palabra, el monocultivo, no solamente en el turismo, ¿sí? Pero sí, en este caso, en el turismo, y creo que es un punto central para analizar en este marco de pandemia. El monocultivo, en este caso turístico, una localidad especializada en la actividad turística. Un turismo que también nos han dicho por años, especialmente en los últimos 50 años, ¿sí? Que es proveedor de bienestar y mejores condiciones de vida. Nadie lo niega. Ahora, ¿qué es nuestra misión? Interpelar, analizar, preguntar qué tipo de ingresos y cómo es esa distribución, qué tipo de empleo, ¿sí? Y qué características tiene. Por ejemplo, hablar de la precarización del empleo, algo que nos invadió en los 90, antes fue en los 80 en el hemisferio norte. En los 90 se instaló, y en el turismo, ¿qué pasó con ese empleo? Temporario, sí, pero precario. Y las inversiones, esa idea de que van a venir inversiones, no es una frase del gobierno anterior, relacionado con la lluvia, pero esas inversiones, esperando inversiones externas que vengan, ¿sí? A invertir justamente en estas localidades, estos destinos, cuando en realidad hablamos que la mayoría del turismo son pymes, y cómo defender, sostener esas pymes, ¿sí? Y cómo rever el empleo en el turismo, ¿sí? Y cómo tal vez discutir la distribución de los ingresos, en este caso el turismo. La siguiente, Sofía. El otro eje, me parece necesario, hoy en día que estamos de acuerdo, de hablar como territorio, como un espacio social. Es decir, ese espacio turístico, además de atractivos y otros elementos, instalaciones, infraestructura, es un espacio con gente, habitantes, pobladores, ¿sí? Entonces, territorio es un concepto mayor, primero porque es un espacio social.
Luego hablamos de condiciones materiales, objetivas, pero también simbólicas, ¿sí? Es decir, voy a nombrar algo solamente, la construcción social de un paisaje, que es bello, que es no bello, que es lindo, que es impactante. Esa construcción social, evidentemente, también le da identidad a ese paisaje reconvertido en turístico. Es decir, condiciones materiales, simbólicas, el soporte a vida cotidiana y de relaciones sociales. ¿Sí? Esto las comunidades mapuches lo saben perfectamente, por eso se dan a partir y en consecuencia del territorio, construyen su vida y culturalmente se definen a partir del territorio. Por eso es tan importante la reivindicación territorial. Los medios de producción, entre ellos el turismo, como el turismo en muchos casos se superpuso sobre otras actividades productivas, y por último, algo que vemos en política, las relaciones de poder en ese espacio. Relaciones de poder, por eso lo hace también complejo, donde se definen conflictos tanto territoriales, sociales y ambientales. La siguiente, Sofía. Es decir, empezamos a ver, no voy a desarrollar, justamente, valga la redundancia, desarrollo, todo un tema que abordamos en no solamente política tercero, en materia optativa de quinto, y además en un curso de posgrado, que de paso hago el aviso, para principio de marzo del año que viene lo vamos a dar con la profesora Silvana Suárez, ya está la fecha. Ahí abordamos todo esto, varios de estos temas que voy a hablar ahora, pero solamente quería hacer referencia, y para hacer referencia, nadie mejor que un autor que no es de la academia, recientemente fallecido, un gran escritor uruguayo, latinoamericano, ¿sí? Que es Eduardo Galeano. Le recomiendo a todos los estudiantes un libro que no pierde vigencia, Las venas abiertas de América Latina. Le recomiendo para entender el hoy, el presente, ¿sí? Esa referencia literaria de la historia de América Latina que hace Galeano. Solamente dos frases, fíjense, ¿no? Es decir, ese desarrollo que no nos contiene a todos, ¿sí? Y ese subdesarrollo de América Latina que se explica a partir del desarrollo del capitalismo mundial y de los países desarrollados. La siguiente, Sofía. ¿Me escuchan bien, verdad? Gabriela Dupin, son mi referencia. Sí, Marcelo, perfecto. Yo Bien, también se escucha sí. perfecto. Es decir, una representación de desarrollo tampoco voy a hacer una visión histórica, voy a hacer un anclaje a partir de la segunda mitad del siglo XX en especial, ¿sí? Cómo se consolidó una visión de desarrollo que venía anteriormente, ¿sí? De la revolución industrial, el naciente capitalismo, etcétera, 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 de una visión racionalista y materialista, ¿sí? Que tiene ese desarrollo y que define y definió, en especial a partir del discurso del presidente Truman, dice algunos, pero sí a partir de la segunda mitad del siglo XX, países desarrollados y países subdesarrollados, el desarrollo y el subdesarrollo. Una visión racionalista, materialista que se apoya principalmente en el crecimiento económico, visto como progreso, esa asociación que perdura hasta el día de hoy de la idea de progreso y desarrollo. Y por último, esa teoría de modernización, que es imitar los logros y metas de sociedades supuestamente avanzadas, mirando nosotros hacia el norte, ¿sí? Y que sigue prevaleciendo y que la pandemia se vuelva a repetir a cargo de no solamente los medios de comunicación, sino que está instalado como discurso, ¿sí? Me parece a mí que esta visión de desarrollo que hace carne, que se instala en la sociedad, luego es reproducida, incluso es actualizada con palabras que la complementan, como por ejemplo desarrollo sustentable, desarrollo local, etcétera. Pero la pregunta es,
¿de qué desarrollo estamos hablando? Es decir, lo que yo propongo es meternos adentro de esta palabra que está en todo discurso político, en todo discurso académico que se precie, pero que entremos, analicemos, la desarmemos, ¿sí? Para mostrar qué tipo de desarrollo, qué tipo de desarrollo estamos hablando y en el caso del turismo, qué tipo de desarrollo turístico. La siguiente, Sofi. La anterior. Ahí está. Y claro, aparecieron autores a cuestionar esa hegemonía del desarrollo, Escobar, Quijano, Gudinas, acá a nivel local es Vampa, y tantos autores más, donde justamente empieza a haber contradicciones de desarrollo, ¿sí? Tanto el aumento de la pobreza, de la marginación, de la desocupación a nivel mundial, cada vez menos tienen más y más tienen menos, esa diferencia social y económica entre esos dos polos, ¿sí? Y una sostenibilidad ecológica que cada vez se actualiza más, pero sin justicia social. Evidentemente, ¿sí? No va a haber posibilidades hasta que no podamos juntar esos dos términos, esas dos ideas. Donde se le atribuye a los pobres de tercer mundo, ¿sí? La crisis ecológica, ¿sí? Depredadores ambientales, sobrepastoreo, deforestación, desertificación. Para eso está esa tremenda fotografía de Joel Salgado, un fotógrafo brasileño fenomenal, que hizo muchos trabajos fotográficos sobre Sierra Pelada, en la Amazonía, ¿sí? Esa locura del oro en los 80, fines de los 70, principios de los 80, donde me parece que refleja esa búsqueda de la riqueza, ¿sí? Que en definitiva terminó alimentando, como decía Galeano, al primer mundo, al mundo desarrollado. Es decir, esta crisis del modelo, podemos hablar, acá es una palabra que es el título de un libro, se lo tomé a Svampa y Viale. Para mí es un libro muy recomendable. Sí, puede haber mal desarrollo. Aparte me parece un título genial porque hacemos mucho esfuerzo para buscar títulos en dos palabras, sintetizar, por ejemplo, un título de un libro. Acá lo que hizo muy bien, lo felicito, es juntar y hacer en una sola palabra, me parece, la definición. Lo recomiendo porque además habla de extractivismo, ¿sí? Creo yo que acá podemos detenernos a analizar, o luego, si quieren, preguntas mediante, hablar de que sí hay un mal desarrollo, evidentemente, y ese mal desarrollo o ese desarrollo neoliberal, postcapitalista, o como lo quieran llamar, en ese extractivismo donde se lo podemos asociar a esa masificación del turismo. ¿Sí? Ahí hay un comentario, una playa cotiza como un commodity, extractivismo donde la explotación de los recursos, maximización de la explotación, maximización de los tiempos de esa explotación de los recursos como materia primas, la playa es un recurso turístico, pero también un recurso económico, y vemos los desastres que puede haber, ¿sí? Justamente en esa masificación del turismo. Entonces, evidentemente, podemos juntar y podemos decir, extractivismo solamente la actividad petrolera, la actividad minera, no, la actividad humana, económica, cuando se excede esos límites, cuando se va más allá, y nosotros en turismo tenemos lo nuestro. Esto por un término que vamos a hablar y que está en el subtítulo de la charla, que es la nueva normalidad, ¿no? Lo dejo ahí pendiente, lo dejo entre paréntesis. Por último, yo creo que la pandemia sirvió lamentablemente para mostrar la otra cara del desarrollo, para reforzar esa otra cara del desarrollo y visibilizó aún más las diferencias sociales y económicas, en este caso, cómo atacó, pegó a ciertos sectores sociales diferenciados a otros sectores sociales y cómo también el acceso a la salud de ciertos sectores sociales versus otros sectores sociales y esa diferenciación. Creo que la pandemia, vuelvo a decir, sirvió lamentablemente para mostrar esto que ya todos estamos viendo y creo que es hora
y en el caso del turismo es hora de lo que empezamos a debatir. La siguiente, Sofía. Dijo acá, planteado la pregunta, ¿alternativas al desarrollo o desarrollo alternativo? En la materia de quinto tampoco la respondemos, porque creo que es una construcción colectiva. Yo no puedo decir que sea alternativas al desarrollo o desarrollo alternativo si es posible desarrollo humano en el marco de capitalismo neoliberal, globalización, postdesarrollo. Es difícil pensarlo en este momento, con una deuda externa impagable, con la pandemia, con tantos factores, ¿sí? Y con la historia que estamos viendo recién, que solamente hice un pequeño y rápido recorte. Es decir, es posible al revés, por la afirmativa, un desarrollo no capitalista, actores no hegemónicos, independencia política, económica y cultural. La respuesta podría decir sí. La segunda aclaración es pero, y ahí entra a jugar muchos factores para decir si es posible, pero en qué contexto, ¿sí? Bajo qué condiciones. Creo yo que es una pregunta para reflexionar en el caso del turismo, para pensar seriamente, pero antes, como les dije, creo que tenemos que entrar en esa palabra desarrollo y desmenuzarla, desarmarla, ¿sí? Y debatir mucho sobre eso. ¿Y qué se hizo en los últimos 50 años en el caso del turismo? Pero no únicamente en el turismo, ¿sí? La siguiente, Sofía. Voy a esta más o menos, no sé si les parece muy rápido, pero voy más o menos presentando los temas, si alguien está tomando nota y demás, para tener un espacio de debate, de análisis, de compartir visiones, ¿sí? Lo estoy como recortando y además compactando. Espero que no demasiado para que se entiendan los diferentes puntos. Bueno, ¿y qué pasó con el turismo? Obviamente se mimetizó con ese desarrollismo muy en boga a partir de la década del 50, el 60 en adelante, y sigue con ciertos rastros de ese desarrollismo, ¿sí? Y que es un proyecto político, social y económico que nadie niega que tuvo su incidencia, su importancia a nivel mundial y en todas las actividades económicas y en el turismo en particular. Ahora, también tenemos que ver las consecuencias que tenemos bajo ese enfoque de desarrollo. Yo traje algunos factores y en el caso traje a San Martín como estudio del caso, pero no únicamente es San Martín. Es decir, viéndolo desde el otro lugar, no del lugar del turismo turista, consumidor, proyecto económico, viéndolo desde el otro lugar, ¿sí? Población local, población estable, comunidad residente, como lo quieran llamar. Es decir, veo en los destinos turísticos, San Martín como estudio de caso, pero en otros destinos turísticos, una fragmentación del territorio. Es decir, dos escenarios, escenografías, la metáfora que ustedes prefieran, turismo, un sector turístico y un sector de la comunidad residente. Acá les saqué la foto, la imagen clásica del San Martín de los Andes turístico, casco urbano histórico, sobre el lago Lácar, ¿verdad? Pero a lo largo de 10, 12 kilómetros, creo yo hoy en día casi 15 kilómetros hacia el este, está la población residente, ¿no? El famoso discusión desde los años de que yo vivo acá en San Martín y viene de antes, ¿dónde ponemos el cartel de bienvenida a San Martín de los Andes? No se sabía si en el Automóvil Club, en la Cuesta de los Andes, dónde ponerlo justamente para decir dónde entramos a ese San Martín turístico. Desde la visión que yo propongo es todo San Martín es turístico y todo San Martín tiene que tener una calidad de vida para su población. Es decir, yo me inscribo en la ciudad que tiene que merecerse ser vivida por la población residente con una calidad de vida que llega a la mayoría de su población, que se prepara para recibir turistas. Es decir, propongo una relación inversa, empezar con la población residente, propongo un desarrollo local en serio, y de ahí ver y de ahí pensar en el turismo, ¿sí? Por eso en el tema pandemia me parece central este análisis, porque es el debate que justamente surge a partir de dónde me posiciono
donde veo temporada sí, temporada no, por ejemplo, que es la discusión que estamos en este momento. Un crecimiento económico que no llega al total de la población, es decir, ya nadie debería creer en esta palabra que se instaló, que es consecuencia de ese marco de desarrollo que venía hablando anteriormente, y que se instala y evidentemente se reproduce, que se llama derrame. Evidentemente no existe el derrame, los hechos lo confirman, donde vemos semejante diferencia social en un lugar tan próximo como por ejemplo San Martín. Ahora vamos a ver también Bariloche, para hablar casos regionales, y una desigualdad social que, vuelvo a decir, en esos destinos turísticos, lo pongo en debate y lo pongo para analizar porque me lo actualiza la pandemia de COVID-19 a través de los sectores sin acceso a infraestructura, pero no solamente de salud, sino de infraestructura en general, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una desigualdad social en un destino turístico que antes de ser destino turístico es una ciudad, ¿sí?, no vivible para todos. Creo yo que también llega la hora de analizar de otro lugar. Solamente tomé algunos datos del Observatorio de San Martín de los Andes, de datos que son públicos, para analizar incluso la realidad turística de San Martín de los Andes. Desde el destino, ¿no? Solamente dos. Si ustedes se fijan, y por lo menos a mí de lo que me llama la atención, de todas las cifras que son datos estadísticos de los últimos 20 años, muy serios, muy profesionalmente elaborados, me llama la atención, por ejemplo, la oferta de alojamiento, si ustedes prestan atención, en los últimos 10 años se ha reducido 10%. La pregunta es cómo, si hay más turistas, hay menos oferta de alojamiento. Evidentemente, vamos al dato de abajo, aparentemente el registrado es un 60-70%, difieren justamente en las cifras, es aproximada, y un no registrado de un 40-30%. Evidentemente, esa reducción del 10% se ha derivado al no registrado. Creo yo que si hacemos en el 2021, esta cifra va a aumentar, me parece a mí, hacia el no registrado. Es decir, que hubo un incremento del mercado inmobiliario, y no tengo nada contra en particular sobre el mercado inmobiliario, pero evidentemente se ha derivado hacia el mercado inmobiliario que sí va creciendo, a partir también teniendo en cuenta las redes, las plataformas y demás, pero que esto determina también, me parece, fíjense el último dato, la ocupación, la rentabilidad. El 2019 fue del 46%. Ahora, fue un dato que si yo tengo en cuenta que disminuyó el 10%, me parece que el dato más próximo fue el de 2014, 44%, pero en realidad años anteriores y años en especial posteriores ha sido alrededor del 40% de ocupación anual. Entonces, ¿qué analizo acá? Primero, el primer punto lo analizo en el contexto actual del COVID. ¿Qué pasa? Se habla de protocolos del alojamiento habilitados, pero ¿qué pasa con ese 30-40% no habilitado? ¿Quién controla ese protocolo? ¿Dónde están los servicios protocolizados del alojamiento no registrado? Evidentemente no hay, porque justamente es no registrado. Y eso en la cuestión de pandemia me parece que debe tenernos en cuenta, por más que al turista se diga que se le pide la certificación de además de ciertos datos, declaración jurada y demás, de que se va a alojar en un alojamiento habilitado. Para mí es relativo, vamos a ver ese control, pero me dice mucho en un contexto de pandemia, además, ¿sí? Esos servicios no protocolizados. Es decir, lo que se está hablando son los servicios protocolizados, de agencia de viajes, de excursiones, de comercios, de hotelería. Pero ¿qué pasa con los servicios que no están protocolizados porque están fuera de todo registro? Y el último, lo que quiero mostrar es que sí es verdad la crisis a partir de la pandemia. Es innegable, se vive, no solamente se palpa, se vive. Ahora,
Me parece a mí que en este contexto hablar de una 40% de ocupación promedio anual de los alojamientos para dar un factor de producción, nada más uno solo, me parece insuficiente. Y obviamente el problema, porque el 2014 fue el más alto, en realidad fue bajando hasta el 35%. Un 35-40% de ocupación, a mí me parece que el problema es sobre la rentabilidad. Por lo tanto, el problema que muestra la pandemia, quiero decir en síntesis, que venía de antes, ¿sí? De los años anteriores, ¿sí? Y de ciertas políticas anteriores, por lo cual con la pandemia, sí es verdad, se agravó, pero no es únicamente de la pandemia. Digo para hablar blanco sobre negro y empezar a desarmar también los datos fríos, estadísticos, y empezar a interpretarlos. La siguiente, Sofía, es para mostrar con imágenes, ¿sí? Lo que decía, dos escenografías, dos realidades, ¿sí? O es la misma realidad de un destino turístico. Esa polarización, esa diferenciación. La última foto es una familia, 39 años en un lugar, hoy en día con riesgo de desalojo, en plena pandemia, porque apareció un supuesto propietario, ¿sí? Entonces, el deslave de los cerros, un problema que ya lleva muchos años y tiene estudios muy serios, es la foto de abajo a la izquierda, y el de las inundaciones de ciertos sectores como la Islita y otros sectores bajos de San Martín de los Andes. Problemáticas que se juntan con otras. La siguiente, Sofi. Bueno, no puedo evitar sacarlo a Bariloche, que es un poco no, es el lugar para hablar de las contradicciones. Ese Bariloche turístico con su imagen, o el resto de una imagen de esa Suiza argentina que se impuso, ¿sí? A partir de Bustillo, Parque, Centro Cívico y demás, y ese otro Bariloche, ¿sí? Que ese alto, con una diferencia social y una problemática social tremenda, ¿sí? Entonces yo hago esta pregunta también, ¿qué es una consecuencia del modelo de desarrollo turístico, en este caso Bariloche, pero de todo lo que estuvimos hablando, que lo podemos aplicar en casi todos los destinos, esa diferenciación social y económica de esas dos realidades conviviendo en un mismo destino, o es un problema o fallas de la planificación o porque no hubo planificación, ¿sí? Para que quería que reflexionar y con imágenes. La siguiente, Sofía. ¿Y esa comunidad local, cansancio, consecuencia del turismo masivo o de la masificación del turismo? Es decir, esa masificación que fue invadiendo, superando cualquier proceso de planificación, pero también la capacidad física, psicológica de cualquier destino. Ojo, lo de la derecha superior y derecha es Europa, ¿sí? Barcelona, Venecia, esas imágenes me impactan, pero lo de la izquierda es local, es decir, me refiero a local porque es Río Negro, las grutas y Bariloche. La de las grutas es plena temporada. Ahora, viendo las fotos de este fin de semana largo, creo yo que es empezar a preocuparse, pero bueno, es una cuestión de no solamente de las grutas, sino de a nivel regional, provincial, cómo lo van a poder organizar en el próximo verano, porque no sé si vieron las fotos de este fin de semana largo, no es esto que estamos viendo, pero se aproxima bastante. Y el que yo escuché que se va a preocupar es el intendente de Viedma, no sé si fue la semana pasada, donde él, preocupado, va a tratar de desestimar o no favorecer el turismo en Viedma, y está muy preocupado porque su hospital, o el hospital de Viedma, Sati, es cabecera de todo lo que se suceda en las grutas, es decir, un hospital regional, como si fuera nosotros, San Martín de los Andes, con respecto a la región sur, ¿sí? Entonces, él habló, y justamente coincido, no lo llamó desplazamiento, pero dijo movimiento de personas y pandemia, movimiento de personas y turismo, movimiento de personas, no son, diríamos, amigables, sino como justamente es lo opuesto que se da. Entonces,
esa preocupación política la tomo porque ustedes me dirán, claro, pero Vietnam no vive del turismo, es una ciudad estatal, ¿sí? Ahora, creo yo que la pregunta que vuelvo a hacer es entonces, ¿de qué se habla con la nueva normalidad? ¿Sí? ¿O qué expectativas hay a partir de esta temporada y con el turismo que viene? Lo dejo pendiente, lo dejo abierto, justamente otra cuestión que tenemos que analizar, me parece a mí, todo lo que se ha realizado en turismo, ¿sí? En base al desarrollo, progreso, crecimiento. La siguiente, Sofía. Y otro de los puntos que ustedes vieron en los subtítulos y que me interesa es porque justamente el lema de 2020 de la OMT, Organización Mundial del Turismo, es Turismo y Desarrollo Rural, donde, es decir, justo en la pandemia aparece este lema y lo sostienen, o como ustedes están leyendo, si quieren leer conmigo, donde, bueno, la OMT destaca la importancia económica, la cadena de valor, la profunda huella social, no sé a qué se refiere, y que esperan que el sector turismo lidere este cambio positivo en las comunidades rurales, creando empleo y oportunidades e impulsando el crecimiento económico, preservando la cultura. Yo leí el documento, no dice el cómo, sino las buenas intenciones, donde hace un breve diagnóstico de cómo afectó la pandemia del COVID-19 la incipiente actividad turística en las comunidades rurales, cómo las comunidades rurales tienen problemas de envejecimiento de la población y cómo se está despoblando de jóvenes, no es un tema de ahora, tampoco yo sostengo que lo va a resolver el turismo, por lo menos una actividad temporal como el turismo, cierro paréntesis, y obviamente fomenta el turismo en territorios rurales como una manera que contribuya al desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente. Lindas palabras, ¿sí? Que estaríamos a priori todos de acuerdo si no abrimos, debatimos otra vez sobre la primera, desarrollo, y luego las complementarias, ¿no? Que puede ser sostenible, puede ser inclusivo, puede ser local, etcétera, etcétera. Este es un comentario nuestro propio. El real turismo en el medio rural se lo ve como salvavidas, ¿sí? Sobre un sector pauperizado por el abandono del Estado, un retiro del Estado que comenzó en forma continuada a partir de los 90, también en el marco de una globalización que deja de lado este tipo de productores, no solamente a nosotros, no solamente al pequeño productor rural argentino, sino a nivel mundial, y además genera una disputa sobre sus territorios por el sector privado. Si a esto le antepongo el turismo, es decir, una situación como esta, que para mí es una situación real, que habla de muchas situaciones de lo rural, primero tendremos que definir, no es objeto de esta charla, qué es rural, qué es la ruralidad, ¿no? Evidentemente, lo rural en San Martín de los Andes es casi periurbano. Las comunidades mapuche, pobladores criollos, casi periurbano porque son casi barrios de San Martín de los Andes. No es lo mismo que la ruralidad en la región sur de Río Negro, es obvio. Ahora, ¿de qué hablamos de ruralidad? ¿Dónde están los límites entre lo urbano, lo rural? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son la situación de lo rural y del pequeño productor, especialmente de una economía doméstica, ¿sí? Que perdura, ¿sí? El criancero, el que tiene que hacer transhumancia, el que tiene que no trata de conseguir un ingreso del Estado, que vive de la subvención del Estado, ¿sí? Entonces, el Estado se acuerda de esos sectores, cómo lo aborda, ¿sí? Pero también está en un marco más global donde ese productor no tiene posibilidades, y en ese Estado que lo subvencione, que lo beneficie, que lo apoye, de pelear su producto, ¿sí? Precio, de ubicarlo ese producto, pero además tiene un problema serio porque su territorio, al convertirse en un recurso, y si es recurso turístico, más todavía, tiene un valor que empieza la disputa con el sector privado
Y ahí vienen los conflictos. Si a eso le pongo yo, sobre esa situación, conclusión, un fenómeno complejo, una actividad compleja, como el turismo, creo que el resultado va a ser, lo va a complejizar más, evidentemente. Mi postura, después si quieren la podemos charlar, es, primero tiene que resolver esa situación con la ayuda de un Estado, no que lo subordine, sino un Estado socio que lo apoya a ese pequeño productor, tiene que resolver las situaciones previas antes de pensar en un turismo y no verlo como un salvavidas, otra metáfora que a ustedes se le ocurra, para salvar esa situación, que no la va a salvar el turismo, vuelvo a repetirlo. Pero es una posición personal y personal a esta posición de la OMT. Pero para finalizar esta situación, la siguiente, Sofía, creo yo que también tenemos que reflexionar, es decir, no voy a ir en contra de un lema y ni menos de la OMT, no voy a ir en contra del turismo en el medio rural, pero justamente analicemos, ¿no? Es decir, esta nueva realidad turística propone un desplazamiento sí, a sitios cercanos, especialmente aquellos asociados a la naturaleza y la ruralidad. Nor-Patagonia es un lugar, diríamos, idealizado, ¿no? Para esto, grandes espacios naturales, poco poblados, de paso y además contribuye al crecimiento de las comunidades justamente y de la diversificación de su economía. Algo que le pedimos a los otros, lo voy a analizar al final de esta charla, le pedimos a los otros algo que no hacemos nosotros, ¿sí? La diversificación económica. Ahora, la siguiente, Sofía. Eh, este imaginario popular que persiste, la visión de que el campo es un buen lugar para vivir, ¿sí? Se percibe en las sociedades rurales más tranquilas, equitativas, una verdadera naturaleza, el imaginario del territorio sin intervenciones o disputas humanas, ¿no? Es una idealización, una imagen, vuelvo a decir, una construcción social que ha perdurado y que viene, diríamos, al dedillo, viene pero perfecto para esto, y que se inscribe la OMT, pero también la provincia de Neuquén. Este es el programa de reactivación turística, donde propone la naturaleza, ¿sí? Sustentable, aclaran, de la oferta turística provincia de Neuquén, beneficiada por la riqueza y diversidad de paisajes con baja densidad poblacional, siendo características ideales que serán requeridas por la demanda para disfrutar de nuevas experiencias de esta nueva manera de realizar turismo seguro. Lo reafirma, este es el plan para este año, en el marco de la pandemia, que lo vamos a ver ahora en las próximas filminas, pero viene a reforzar esta idea de poco población, de que acá el COVID no estaría tan cercano, ¿no? De los grandes espacios poco poblados, esa naturaleza pristina, como incluso muchos avisos, que puede ser de agua mineral hasta el producto que se le ocurra, donde la Patagonia, bueno, entra perfecto para ese imaginario. La siguiente. Ahora, creo yo que esto nos compete a nosotros como universidad, ¿sí? Desde el punto de vista del imaginario, de la construcción, puede ser un punto de análisis, pero también desde el lugar de la ruralidad, como espacio social complejo. ¿Sí? ¿Por qué complejo? Porque los múltiples actores que intervienen, desde una provincia, en este caso Neuquén, como parques nacionales, como las comunidades, como dice ahí, los diversos actores sociales que intervienen y empresas, y se disputan el territorio, hay que aclararlo, a partir de cuál se derivan las diferentes conflictividades territoriales, ¿sí? Tanto dentro de parques como fuera de parques, donde esa ruralidad, ese espacio social complejo con diversidad de actores, debo analizarlo de un lugar de diversidad cultural. Es decir, esa diversidad cultural no solamente como patrimonio, como interés turístico, sino para justamente construir esa ruralidad y construir un proyecto y un modelo de desarrollo, en este caso turístico, con participación. Es decir,
Ya nadie niega, por suerte, está consagrada en nuestra Constitución, en la OIT y demás, la consulta previa, ¿sí? Esa participación, no que le vaya a preguntar a la gente de campo qué quiere, si quiere turismo o no quiere turismo, pero también el turismo que aparezca no como falta de alternativa, es decir, no hay otras alternativas, la que se echa a mano, será porque será más fácil, más rápida, por las razones que sea, sino que evidentemente, vuelvo a repetirlo, creo yo que debe una política de Estado trabajar sobre las necesidades, las situaciones, la situación real de ese campo, depende de qué región esté. No es lo mismo la pampa húmeda que la cordillera, no es lo mismo el sur que el norte, ¿sí? Pero siempre con esa participación de la población local. Me parece que eso es lo que le falta a este esquema de la OMT y creo que hace al fin de cambiar, empezar a cambiar un modelo de desarrollo que ha traído el turismo, en nuestro caso, nuestro campo turístico, y que se lo queremos trasladar al mundo rural. La siguiente, Sofía. Es decir, conclusión de esta parte, yo creo en el desarrollo rural, el desarrollo turístico en contexto rural o desarrollo turístico rural, teniendo en claro tres variables, tres ejes que me parece, como vuelvo a decir, fundamentales, esenciales, necesarios. Uno es el territorio, base cultural, social, política, no lo voy a repetir, pero creo yo esa visión del espacio social como territorio, ¿sí? Y en ese territorio, autonomía, gran palabra, linda, bonita, pero que genera los más enconados debates, discusiones, incluso grietas que se le pueden ocurrir, el tema de autonomía, y si hablamos de comunidades mapuche, en nuestro caso local, más todavía. Pero yo no creo que pueda haber un desarrollo diferente, alternativo, si no hablamos de autonomía. Es decir, ese grado de autodeterminación sobre el territorio. Y por último, asociado con territorio y autonomía, el control cultural, es decir, que tengan el campo político decisión sobre los recursos culturales propios. Y esos recursos no solamente los recursos culturales materiales, el espacio, los tipos de organización y demás. Es decir, control cultural sobre la cultura, sobre el espacio, la autonomía y el territorio. Sin esos tres ejes, creo yo que lo que se intenta es volver sobre un tipo de desarrollo adaptado al mundo rural, llevándole todo eso que obviamente yo no estoy de acuerdo, queda más que claro, ¿sí? Trasladando todo eso que nos salió mal en todos los destinos turísticos que podamos analizar y se los llevemos al denominado genéricamente campo. La siguiente, así vamos terminando, porque no me quiero exceder del tiempo. Otro de los puntos que ustedes vieron era el destino seguro. Lo quise tratar también, no solamente lo adelanté en el caso de cuando hablé de San Martín de los Andes, pero me parece necesario justamente para finalizar la charla con lo que le quería hablar sobre el tema del mundo de las certezas y cambios sociales que yo percibo en este momento. Pero antes, veamos esta idea de destino seguro en el marco del plan de reactivación turística que se elaboró, como dice aquí, generado por la pandemia, este escenario generado por la pandemia, COVID-19, un plan con protocolos, dispositivos que permitan recuperar y reactivar la actividad económica en la provincia, en este caso Neuquén, de manera inteligente, innovadora, paso a paso. Hay, sí, ciertos cumplimientos de las fases. Y solamente cito dos aspectos. Uno, los protocolos de seguridad sanitaria de actividades y servicios turísticos, vuelvo a decir, aclaro para mí, por lo menos desde el lugar donde uno vive, en el principal centro turístico de la provincia de Neuquén, pero también
donde se vive el turismo, hay muchos servicios que no están protocolizados. Y Neuquén Destino Seguro, nuestra marca que invita a turistas, agencias, operadores a considerar el destino Neuquén como un destino turístico de excelencia y seguro. Evidentemente, acá hay una afirmación, vamos a la siguiente placa. Sobre este punto, siguiente placa, Sofi, por favor, para ir terminando, que es un poco una reflexión sobre este marco donde estamos viviendo, algo lo adelanté en el caso de San Martín de los Andes, pero que me quería detener unos minutos en este punto, ¿no? ¿De qué se habla cuando se habla de destino seguro? En este caso, Neuquén como provincia, ¿sí? Se prepara, lo que dice el plan, se prepara para volver a recibir a sus visitantes atributos de la marca naturaleza, pureza, seguridad, responsabilidad, tranquilidad, solidaridad. Son ejes o son ideas fuerza que llaman a ese destino o determinarían ese destino seguro. Yo creo que, primero, si lo analizamos como dice el plan, como marca de posicionamiento, yo le pondría, no es mi especialidad, aunque yo me gusta los temas de marketing y todos los temas relacionados con el marketing, yo le pondría en un punto suspensivo porque, como dice ahí abajo, miremos el hemisferio norte y a los destinos seguros le duró muy poco esa seguridad porque por decisiones políticas, es verdad, los convirtieron en zona de riesgo. Digo, desde el punto de vista de marca, posicionamiento, trabajar sobre el tema seguridad es, a mi entender, y humildemente lo digo, poco seguro, valga el juego de palabras. Es decir, voy al último. Yo creo que tanto el modelo hegemónico de desarrollo nos invitaban siempre, más que invitaban, marcaban el hemisferio norte como ese norte, ese horizonte que teníamos que seguir y hasta incluso copiar. Creo yo que ahora nos sirve para analizar qué fue lo que pasó en la última temporada de verano, sí, con otra dimensión, con otro tipo de turismo. Incluso, ojo, tengo ahí, busqué antes de esta charla las cifras de la OMT. Estamos hablando de una España que es el eje económico, es el turismo, estuvo un 70% abajo comparado con el año anterior y los años anteriores, ¿sí? Para dar un panorama, pero anduvo en 70% más abajo, pero es indudable que la segunda ola, ¿sí? Tiene que ver, entre otros aspectos, cuando se cruzaron los que volvían de turismo y los que fueron de turismo, ¿sí? Más un relajamiento reconocido de las condiciones, verano y demás, esa sumatoria dio una segunda ola, a partir de cual, cuando ya estaba viniendo, países, ¿sí? Como el Reino Unido, que marcó, creo que fue el primero, si ustedes ven cómo la noticia va tomando, cómo va paulatinamente tomando, declaró ciertos países, entre ellos España, que era un destino seguro como zona de riesgo, y se convirtió en algo político cuando se declaró a Francia en zona de riesgo. Bueno, a los franceses le devolvió la gentileza y esa guerra política interesante a partir del turismo, de convertirlo en seguro o zona de riesgo y demás, para mí entraba a jugar el Brexit y demás y otros análisis geopolíticos. Ahora, lo que quiero decir es, esto puede pasar perfectamente, lamento decirlo, a nivel regional y a nivel nacional, ¿sí? Es decir, entre diferentes provincias, diferentes regiones. Entonces, me parece que tenemos que ver que a veces el tema posicionamiento, el tema promoción, no va de la mano en este aspecto con un tema tan delicado como es el tema salud. Otro tema que quería rescatar, se habla, y nosotros acá estamos hablando de responsabilidad social y un término nuevo que empezó a aparecer próximo a la temporada, responsabilidad individual. Creo yo, este es mi análisis, cuando el control, el Estado se retira de ese control, deja en la sociedad, en este caso los turistas y los residentes, que bajo nuestra responsabilidad social, más que nada individual, ¿sí? Tratemos de hacer frente a esa temporada de verano, evidentemente un control que el Estado no lo hizo antes,
o con ciertas dificultades, el turismo se destaca por tener muchas reglamentaciones, pero poco control, ¿sí? Y entonces me parece también necesario ponerlo en este tapete del destino seguro. Y por último, creo yo, ¿se acuerda que le dije prestar atención cuando hablé de San Martín de los Andes y tantos destinos turísticos y en ese marco del desarrollo de economías de enclaves que derivaron en monocultivo? Creo yo que hay que empezar a hablar, discutir, analizar sobre el tema de los destinos turísticos especializados en una actividad, ¿sí? En este caso el turismo. Nos pasó con las ciudades petroleras en la provincia de Neuquén, es decir, si queremos tener un ejemplo más cercano de lo que pasó con la privatización de YPF, pero depender únicamente del turismo, y ojo, estoy hablando de un San Martín de los Andes que, de acuerdo a la encuesta provincial de hogares, el 70% es actividad privada y el 30% Estado, es decir, los ingresos que recibe. Discutimos si es 30-70, pero evidentemente un 30% con 100% de cobro de los sueldos versus un 70%, como vimos, que fluctúa entre temporada alta, media y baja. Evidentemente, tal vez estamos hablando de ingreso con ingreso 50 y 50. No sé si me entienden la relación. Sigue dependiendo del Estado, pero también principalmente una actividad, una única actividad. ¿Es posible pensar en nuestra actividad productiva? Sí, es posible y creo yo que es necesario. Por último, finalizando y no preocupando a Gabriela, que ya estoy por cumplir la hora, por último, yo propongo, esto sí es personal, esto sí es para debatir, pensando toda esta situación, me llevó justamente a expresarlo. Incluso escribí un artículo hace poco en un medio digital donde propongo elaborar un protocolo del destino turístico, no únicamente por servicios, para no encontrar una palabra mejor, pero esto significa que mirar el destino en forma integral. Y esto también para los compañeros de planificación, porque es un desafío pensar esa planificación integral perfecto, pero ahora como eje, lo sanitario y la salud, cuanto antes era, no quiero desmerecer lo periférico, pero era algo que complementaba. Ahora, por la situación, es el centro. Entonces, en ese protocolo de destino turístico, empezar a hacer un diagnóstico sanitario que a mí me permita tener una evaluación general, no solamente infraestructura, cuántos respiradores, camas, si hay terapia intensiva o no, sino de recursos humanos que me permita ver ese no destino turístico todavía, sino localidad, ¿sí? Ciudad, para la población local, ¿sí? Y dentro de esa población local, como le dije antes, el acceso a salud de los diferentes sectores que viven en esa ciudad a la salud y pensar en diferentes escenarios, ¿sí? Escenarios con la población local, ¿sí? Y si a eso le agrego turistas. Evidentemente, esos escenarios quisiera yo que sean lo más objetivos y amplio posible. El escenario ideal, ¿sí? Que pueda desarrollarse la temporada, bajo qué parámetros, pero el otro escenario, si se satura el sistema de salud. No olvidemos, como el caso de San Martín, que es el hospital regional, esto quiero destacarlo porque hace la mirada regional, nacional, mundial, pero esto regional me parece necesario porque San Martín de los Andes es el hospital de toda la región sur, que estamos hablando, departamento Huiliches, departamento Lácar y departamento Los Lagos, con 3 centros turísticos, el principal San Martín, pero también Villa Langostura, Villa Traful y Junín de los Andes. San Martín de los Andes no es San Martín de los Andes y sus turistas. Tiene que abarcar toda esa región justamente y va todo a parar al sistema de salud único. Entonces, ese diagnóstico más esos escenarios me darían un panorama para pensar ese destino, ¿sí? Desde cómo se posiciona, en este caso, ante la temporada y cómo va a manejar la temporada, además de los protocolos, y yo le agrego los servicios no protocolizados. Por ejemplo, ahí tiro, ya sé que sería controvertido,
Sí, habría que limitar el número, por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, el número de turistas simultáneos, un desplazamiento controlado, además, y limitado en ese número. Tema que sería, pero esto lo expongo en San Martín y ya directamente me tengo que ir del pueblo, pero a mí me parece necesario hablarlo. Y con esto, si quieren ya terminar las placas, y cierro la exposición. Sofía, si querés ya podés finalizar las placas. Porque a mí me parece que yo les dije que quería terminar esta charla con lo que comencé, que genere más preguntas que certezas, porque a mí me parece que humildemente pienso que qué consecuencias va a tener esta pandemia desde lo económico, pero también desde lo social, y son preguntas donde la universidad me parece que tiene un rol y un papel. Yo creo, me adelanto a que uno de los cambios es que esta pandemia como consecuencia, estamos yo creo que en un momento de cambio y que esos cambios no sabemos qué dirección van a tener. A veces me preocupa cuando veo, por ejemplo, la beligerancia, agresividad que sucede previo a la temporada, que se abriría el próximo 1 de diciembre. Hoy escuchaba, mientras estaba revisando esta presentación, estaba escuchando por la radio y un oyente dice, bueno, que el que es persona de riesgo o le tenga miedo al coronavirus, que se quede en su casa. Es decir, déjanos trabajar a lo que necesitamos trabajar. Una ciudad donde empieza no solamente a sectorizarse por espacios, sino también a nivel social entre los trabajadores estatales, que seríamos todos unos vagos, que cobramos el sueldo, que vivimos bien, y que injustamente hablamos o opinamos sobre la gente privado que aporta a esta ciudad y que necesita trabajar. Eso lo pongo como una luz de alarma y no sé las derivaciones, pero me parece a mí que va a tener consecuencias. Por un lado, socialmente, en un microcosmo como San Martín, pero se puede reproducir en otros destinos turísticos. Pero algo más global, y con esto termino, es que me parece que de los cambios que va a producir son justamente el fin de las certezas. Es decir, eh, creo que tenemos que ser más humildes en nuestras afirmaciones, que no tan contundentes, no tan determinantes, esas afirmaciones que duraban años, ¿sí? Y certezas que tendríamos, sino creo yo que debemos tener la precaución de hablar sobre lo provisional, lo que se va a ir generando en un momento de cambio que estamos viviéndolo. A esto porque porque no estoy de acuerdo con la posición desde nuestro intendente que dijo, es imposible volver a fase 1 y a los 15, 20 días volvió a fase 1 con cambios, idas y vueltas. Imposible, nunca, jamás, ni tampoco con la declaración del gobernador, que me permito contradecirlo, que dice no puede no haber temporada turística, es decir, la afirmación por la negativa. Yo les diría a los funcionarios también, que obviamente dentro de los cambios para mí va a ser esto, lo provisional, las preguntas, tener cuidado y esas afirmaciones, certezas que eran tan, incluso en la academia la usábamos, creo yo que va a haber una vuelta atrás en eso, porque es uno de los cambios que se viene justamente. Y creo que en el turismo está mucho o casi todo por desandar. No creo en la nueva normalidad si esa normalidad me proponen volver a lo que hicimos. ¿Por qué? Porque tenemos que replantear todo lo que se hizo mal y tratar de rescatar aquello que se hizo bien y tratar de reformular nuevas propuestas de desarrollo, nuevas propuestas de turismo que se derivan y obviamente políticas de desarrollo turístico diferenciado. Es decir, si la normalidad es volver a eso que hicimos hasta ahora, yo no estaría tan contento ni feliz, ni estoy de acuerdo que volvamos a esa nueva normalidad. ¿Cómo adecuamos lo viejo a estos momentos? Estaría de acuerdo en replantearnos esa normalidad y ese modelo de desarrollo que no ha traído, entre otras cosas, esta consecuencia. Pero no me quiero extender, María Gabriela, ha sido 1 hora 6 minutos y ya
más que suficiente. Espero que haya sido claro y salió sin cortes, ¿no? ¿Me escucharon toda, completa? Perfecto, Marcelo. Has cumplido perfectamente, cronometradamente, el tiempo. Así que muchas gracias por respetar el horario. Bueno, ahí están todos felicitándote. Por ahí, si les interesa, podemos hacer un panel de preguntas. Si quieren, podemos ir organizándonos y habilitar el micrófono, o pueden escribir las consultas en el chat, que por ahora no hay consultas, sí hay felicitaciones, para poder ir leyéndolas. No hay problema en si quieren participar habilitando el micrófono. Te escuchaba, David. Marcelo, y ya te dejo, Adriana. Y bueno, pensaba en esto, ¿no? Que la única certeza que tenemos es que nada va a ser igual, en realidad. Creo que es lo único cierto que tenemos. Sí, sí. ¿Adriana? Sí, sí, Adriana. Sí, ¿me escuchás bien? Sí. A ver, voy a poner la cámara. Perfecto. Perfecto. Gracias, Marcelo, por tu charla, la verdad, muy interesante. En general, para el tema del turismo, no es lo mismo hablar del turismo viviendo en una ciudad turística que no viviendo en una ciudad con esas características, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos tu mirada desde adentro. Yo por ahí lo que a mí, la reflexión, yo muchas cosas que vos dijiste absolutamente estoy de acuerdo, pero las preguntas que me hago en relación a que por ahí para los que están iniciando el camino del turismo, primero darnos cuenta la gran dependencia que como sector tenemos de otras decisiones, que no somos una isla, y que por otra parte, yo si me pongo en la piel de la gente que vive en San Martín de los Andes, tanto el que tiene miedo por la llegada de los turistas, como esa gente que ya sea porque invirtió o ya sea porque trabaja, y que la verdad está esperando tener un verano, también lo puedo entender, pero me parece que acá el gran ausente en general es el Estado, pero no desde hace 5 minutos, sino a lo largo, porque lo que hace, no sé, más de 25 años que estudiamos alternativamente cuestiones en San Martín, es imposible que una planta o que un sector funcione al 40%. Es decir, ya hay problemas de competitividad graves, y alguien dejó que esto suceda. Porque esto que vos dijiste, la verdad que no me había puesto a pensar que si digamos, alojamientos no registrados, evidentemente que hay muchísimos, debe ser la mitad de la planta, bueno, puede ser cualquier cosa, pero este momento me parece que es, la única, o sea, una de las soluciones por las que veo que las cosas pueden encauzarse es por la sociedad civil. Es decir, hoy a la sociedad civil le molesta lo que está sucediendo con el turismo, ¿sí? Nunca nadie se hizo cargo de que existan camas y camas con por ahí 2 cabañas, que sabíamos que eso es menos que un autoempleo, y las cosas siguieron sucediendo. Entonces, si el Estado no es capaz de parar ese nivel de locura, no solo del monocultivo, sino del exceso de camas, porque el exceso de camas da lugar a muchas otras cosas, a falta de competitividad, a trabajo en negro, a que no te den para mantener la calidad del servicio, es decir, una cantidad de cadenas de situaciones que afectan al sector. Entonces, a mí realmente la esperanza que me queda es que más allá de que la gente se pelee por ver al enemigo en el asalariado del Estado o al empresario, es que se ponga las pilas para conversar. Para conversar, San Martín no ha tenido un plan, siendo una localidad tan importante, no ha tenido un plan territorial que se cumpla, no ha acordado con parques, no ha mirado el periurbano con la proliferación de los countries. Entonces,
son tantas las cosas donde el Estado no está presente, que quizás es el momento que los ciudadanos le digan, bueno, hagamos algo para los próximos 5 años. Con una charla que tuve con Cristian, y es algo que él reflexionó y a mí me pareció muy interesante. Cada 5 años en San Martín tenemos un gran problema. Cuando no es el antivirus, cuando no es el volcán, ahora es esto. Y sin embargo, San Martín no se da un plan. No se da una forma digamos, de sentarse a la mesa distintos sectores. Entonces, a mí lo que o sea, la esperanza o cómo hacer, eso. ¿Y se cortó? Adri, se te cortó. Adriana. Ah, pensaba que era yo. Adriana, se te cortó, ¿eh? Pensaba que era yo. No. No. Adriana quedó congelada ahí. Quedó congelada. Sí, mientras, sí, retomaría algunos de los puntos hasta que se restablezca la comunicación con Adriana. Dale, perfecto, Marcelo. Me parece que sí, tenemos que hablar de sociedad civil. Cuando vemos en el marco de la materia sociedad civil en forma teórica, creo que es justamente esto también para los estudiantes que lo veamos en la parte práctica. Pero cuando hablamos de Estado, yo creo que también hay que ponerle a ese Estado sujeto, ¿no? Es decir, ¿qué significa? El Estado somos todos, el Estado es el gobierno, el Estado es nuestra relación, nuestras relaciones sociales, y yo creo que cuando hablamos de gobierno, tenemos que ponerle sujeto a ese Estado, gobierno, y justamente las políticas de desarrollo. Creo yo, sí, ahora te volvemos a escuchar. Nada, no, y decía eso, ¿no? ¿Por qué crees que no se da esa magia de sentarse a la mesa y ponerse a discutir más que... Porque no es la primera controversia que San Martín tiene a nivel ciudadano. Yo me acuerdo desde la anónima en adelante, siempre hay una buena razón para que haya dos bandos, porque no siempre son los mismos. Pero es como una comunidad que tiene en general más proclive a disentir colectivamente que a sentarse en una mesa a discutir. Me llama la atención. Bueno, yo lo tomé como ejemplo, pero no es un ejemplo a seguir, sino como caso. Si tomamos a San Martín de los Andes no como caso únicamente, sino como, ¿viste 100 años de soledad? Macondo, yo creo que García Márquez, disculpame la referencia literaria, Macondo para mí es un pueblo donde él nació, pero es un poco Latinoamérica, es Colombia y es Latinoamérica, ¿no? Todo sintetizado en un pueblo. Bueno, si lo tomamos como Macondo turístico a San Martín de los Andes, creo que la disputa de poder y esa diferenciación social, económica, ese modelo de desarrollo, Bariloche yo creo que es mucho más grave, si vamos a profundizarlo, ¿no? De hecho, Bariloche cada vez que llega a diciembre, no sé si te acordás, a partir de 2001 y después 2003, 2005 y demás, empieza a temblar porque es un volcán a punto de estallar y entonces hay que analizar ese otro Bariloche, ¿sí? Esos jóvenes sin posibilidades y demás. Pero es una cuestión de escala, Bariloche o San Martín, para dar dos ejemplos de nuestra Patagonia, pero si quieren vamos para el otro lado de la costa, vamos para otro país, y vamos a ver que más acá, más allá, se reproduce ese esquema de desarrollo, y en el turismo lo tomo como más es mejor, el crecimiento es sinónimo de progreso, y cualquier funcionario que se precie, por ejemplo, me acuerdo, cualquier destino, el número de camas, sería el nivel de producción en aumento, era un signo de positivo de su gestión, por ejemplo. Entonces, evidentemente, ante ese modelo no hay forma y no hay política que se pueda debatir, por eso incluso se habla, y Svampa habla, de neoextractivismo, como en ciertos gobiernos, que estaríamos de acuerdo, se sigue produciendo el extractivismo, y bueno, hay múltiples razones para encontrarle, que para mí no alcanza a sentarse a debatir,
¿sí? Porque es como, a ver, en este momento se está debatiendo el mal llamado impuesto a la riqueza. Y entonces uno diría, ¿por qué? Si charlando tenés tanto, ¿por qué en este momento de pandemia, donde estamos en crisis, aportar un granito de arena? Y todos charlando se entiende. ¿Y por qué esta guerra mediática, no solamente mediática, política? Antes seríamos la guerra que se establece a partir de una partecita de sus bienes personales, etcétera, 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 donde estamos presenciando. Evidentemente son dos escenarios, dos realidades, para no decir dos o más, y obviamente no podemos encontrar punto de acuerdo mientras no resolvamos cosas básicas. Por ejemplo, y hablo del caso turismo, y no solamente de San Martín, sino en general, la distribución de esos ingresos, el acceso del empleo. Empecemos por cosas básicas, ¿no? Yo reconozco que el empleo viene a partir de los 90, ¿sí? Y esa flexibilización laboral que nos convencieron, que se estableció, y esa precarización de las condiciones laborales. Digo yo, ahí está el Estado que puede hacer algo desde abajo, construyendo otra realidad. Puede hablar sobre el tema de la participación local en los ingresos, puede hablar, yo creo que es un tema que debate, un tema que interpela, pero ¿cómo resolver esas visiones tan diferenciadas de país que tenemos? No solamente nosotros, es un fenómeno que está pasando. Mirá la elección de Estados Unidos, donde uno mire, pero yo creo que en el turismo, como estamos cerca de temporada, se hace visible por ese lado, pero toda esa contradicción estuvo viviendo muchos años, ¿sí? Entonces, creo yo que hay cosas para construir, pero también la voluntad política para hacerlo, el tiempo, esto de la diversificación económica. Yo creo que cualquier destino, no solamente San Martín, debería planteárselo. Y eso es una política clara, ¿sí? De un Estado que se hace cargo para pensar, bueno, además del turismo, ¿qué? Y empecemos a... Y yo creo que es posible hacerlo. Ahora, el tema político, vuelvo a decir, ponemos sujeto, porque hay que ponerle sujeto para mí. Y entonces, vemos los últimos 60 años de esta provincia y es el mismo sujeto, con diferentes caras, momentos, ¿sí? Entonces, me parece a mí que obviamente es un modelo que fue exitoso, que se apoya en la regalía hidrocarburífera, cuando andan bien, y que el Estado, un mega Estado, presente de determinada manera. Y el turismo sirve para atraccionar. Ahora, yo no le tengo confianza que vaya a cambiar porque son 60 años de ese modelo. Lo voy a decir sinceramente, no tengo ningún compromiso, pero también hay que analizar eso. Pero podemos sentarnos a charlar estas cuestiones, el trabajo, la diversificación económica, y eso le convendría. Pero claro, los intereses también privados, inmediatos, la próxima temporada, tengo que trabajar y la próxima temporada tengo que producir, bla, 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 impiden que se pueda hablar o discutir seriamente de esas cuestiones. Y vos dijiste planificación territorial, hay un lindo plan territorial que está durmiendo, y cuando lo lees, los proyectos, el resolver los problemas de las laderas de la montaña, entonces creo que yo que cada localidad va teniendo esto, y lo que permite el turismo, me parece, es visualizarlo, complejizarlo más. Para mí el turismo complejiza más. Esta es una posición mía, no solamente en el medio rural. No es para cualquiera una intendencia de un lugar turístico, porque tenemos una población estable con sus problemas, más una población fluctuante que viene cada temporada. Los que no son ni turistas ni residentes son residentes temporarios que también tienen su derecho y demás. Es complejo un lugar turístico, lo reconozco. Ahora, daría, sí, pero tiene que haber un cambio político y un cambio en esas lógicas de desarrollo que no han determinado los últimos 50, 60 años. Entonces, me parece que empieza por ahí, pero ahora, desde abajo, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, el tema del empleo, pero cuando abrís eso, yo creo que tocas intereses. Te doy un ejemplo. Vamos a los escenarios posibles. Viene familia, se abre el turismo en diciembre, acá a San Martín o a cualquier otro lugar.
¿sí? Van, primero, yo creo que el problema es que no le van a poder controlar el tema del seguimiento si hay contagio, como si fuera la gente que vive en su localidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿con quién estuviste? ¿Con quién no estuviste? Cuando digas, yo estuve en el restaurante tal o en el comercio tal, bueno, señor, presénteme los empleados. Y claro, ahí se te viene al empleador. ¿Cómo blanquea justamente los empleados no registrados? Que es algo común que sucede. Entonces, el empleado no existe. Por lo tanto, no tuvo contacto, sí tuvo contacto, porque físicamente estuvo. Entonces, evidentemente, la pandemia, vuelvo a decir, sirve para mostrar esto, que en el turismo nadie analiza la precarización laboral, las condiciones laborales, qué tipo de trabajo. Ahora, ¿sería bueno la pandemia? No, tenemos que pensar en lo inmediato. La próxima temporada, a ver, y a ver cómo zafamos lo mejor posible para la próxima temporada. Evidentemente, yo creo que los lugares turísticos también tienen ese problema. Piensan por temporadas, muy inmediato, a corto plazo, más que otros lugares. No, comparto totalmente. Comparto, pero es un poquito así como, no sé si desesperante, pero desilusionante pensar que poco va a cambiar. Por eso yo pienso que una opción es poner a algunos actores porque hubo unos meses para pensar qué iba a pasar. ¿Qué pasó todo este tiempo del invierno? Que hubo casi 6 meses donde la gente pudo conversar, porque esto iba a suceder, en algún momento iba a suceder. Si vos veías la película adelantada en Europa, sabías que iba a suceder. Sí. Tampoco se dio ese diálogo cuando la gente estaba, tampoco tenían ustedes casos en ese momento, podría haberse trabajado más un poco no sé, lo relacional, por así decir. Y creo yo le llamo, cuando escucho, vuelvo a decir, no es el caso de San Martín, yo creo que se debe reproducir en cualquier lugar turístico, incluso para mí el lugar más grave va a ser las grutas, pero bueno, es una opinión mía desde la distancia. Ahí va a ser incontrolable, acá va a ser poco controlable, me parece. Pero es el pensamiento mágico, le llaman algunos, esa idea de que alguien va a resolver, esa idea, por ejemplo, en este momento está instalado la vacuna. Yo reconozco que es un hecho. Ahora, todo el mundo está diciendo que la vacuna no va a resolver la pandemia. Hay que aceptarlo, hay que seguir con el régimen de tapabocas, de lavarse las manos, distanciamiento social. Es el gran tema, distanciamiento social, y tanto con el tema de la vacuna como un pensamiento mágico y que nos va a ayudar y especialmente va a venir al pelo para la temporada. Yo creo que funciona así, de esa manera, funciona sobre los límites, lo inmediato. Yo te diría algo, antes que esa sociedad civil que quedó como paralizada también por la sorpresa de esta pandemia, digo, cualquier pueblo, lugar que uno se referencia, digo, el hospital de San Martín quedó detenido también esos 8 meses. Entonces, políticamente, yo le reclamaría al Estado neuquino qué pasó con el hospital, que se iba a necesitar ya para esta temporada, un hospital de mejor categoría, más amplio y demás. Evidentemente, yo creo en ese pensamiento mágico, se va, no sé cómo llamarlo de otra manera, se va como desparramando, los medios de comunicación también facilitan eso, y después la gente estalla buscando su libertad, su enojo por la pandemia, por la cuarentena que no es tal, y los medios hegemónicos ahí echan fuego, y evidentemente es muy difícil después distinguir y desarmar eso. No, yo creo que había un pensamiento mágico esperando que esto se resolviera antes. El hemisferio norte queda ya lejos. Creo yo que no tener casos es otro factor también que pongo en el debate. No tener casos es justamente, a ver, con cuidado lo que voy a decir, contraproducente en este sentido, porque es la no noticia. Entonces, no tuvimos esos casos donde se desbordó el hospital y los médicos y enfermeras tenían que decidir quién quedaba en la cama y quién quedaba afuera sin atención. No tuvimos eso. Eso pasó lejos, pasó allá en el hemisferio norte y demás.
Entonces, eso no lo vivimos, no lo tuvimos. Entonces, es la no noticia. Entonces, una conjunción de factores que hace que uno, y creo yo que el Estado tiene que tener la función del Estado, justamente prever, adelantarse a los hechos, y estuvo abocado a lo inmediato, me pueden decir que todas las justificaciones que sean, y apoyado en un protocolo sobre servicios, vuelvo a decir, habilitados, ¿sí? Apoyándose en eso y ciertas declaraciones juradas de la gente que va a venir y demás. Y esto. Ahora, yo pregunto, varias cuestiones que salen incluso de las encuestas del observatorio de acá, pero son regionales. El turista que llega a la zona recorre, ¿sí? Tiene un desplazamiento. El promedio son 3 destinos turísticos, más o menos, de la región. Puede ser San Martín, Bariloche, Bolsón, Bariloche, Bolsón, Villa Angostura, bueno, lo que sea. Mínimo. ¿Cómo sigo esa posibilidad de contagio ante un turista que se desplaza libremente? ¿Sí? ¿Dónde está la posibilidad de control? ¿Dónde está la posibilidad de...? Esa es una realidad que tenemos del turista que viaja a la cordillera. ¿Lo tuvieron en cuenta? ¿Cómo compatibilizar los protocolos de los diferentes destinos turísticos? Entonces, son múltiples, justamente el turismo, por eso lo creo que es una actividad compleja, porque intervienen muchos actores, muchos elementos, y es muy difícil abordarlo. Hago la pregunta que se desprende, ¿cómo alguien dice, o también aparece como debate, cómo no tenemos clase y tenemos la apertura del turismo, por ejemplo? Entonces, evidentemente, yo les reconozco que hay una necesidad económica a nivel nacional, provincial, local, cierta. Yo reconozco los trabajadores que no tienen trabajo, nuestros graduados que no tienen trabajo, los pequeños comerciantes y pymes también que viven de eso, y lo reconozco, es así. Ahora, evidentemente, el análisis frío es las consecuencias que va a tener, ¿sí? Viendo la película del hemisferio norte y nuestra realidad del no control que yo anticipo, o poco control que va a tener. Entonces, evidentemente, las consecuencias se van a vivir luego con los meses y evidentemente me parece a mí que ahí entra en juego los diferentes escenarios. ¿Qué vamos a hacer cuando en San Martín o cualquier lugar? Porque obviamente hay situaciones de salud que están peor que San Martín, ¿no? La OMT dice desarrollo rural y turismo. Perfecto. No es lo mismo San Martín, no es lo mismo Junín de los Andes que la línea sur, por ejemplo, en la atención sanitaria ante un posible contagio. La línea sur de Río Negro, por ejemplo, ¿sí? Que tal vez tiene una posta sanitaria con un agente sanitario. Entonces, me parece a mí que vuelvo a mi propuesta, que debería analizarse esa localidad, pueblo, paraje, ciudad, en forma integral, y la salud como eje, lo sanitario como eje, pensando en la población local, y luego cómo veo, le agrego, sumo, turista, turismo, y para mí no hay otra que un control, lamentablemente, que lo limite, pero es una posición que me van a acusar de lo que se les puede imaginar, de lo que se les puede imaginar, ¿no? Pero bueno, no le veo otra alternativa, pero por ahí estoy equivocado. Entonces escucho opiniones o propuestas. Marcelo, Sí. bueno, fuiste muy claro. Acá todos están... Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, Adriana. Se habían hecho un debate de dos. ¿A dónde? No, yo soy un poquito más optimista, Marcelo. No, yo creo Sí, que lo veo también como una oportunidad, ¿no? A todo esto esto tremendo que nos está pasando. A mí me parece que de esto vamos a aprender. Y como sí, decíamos justamente, bueno, lo hablaba cuando vos terminaste, ¿no? La única certeza que tenemos es que va a ser todo diferente. Yo creo que también vamos a aprender, lo digo como planificadora, vamos a reaprender muchas metodologías y mucho trabajo con los distintos actores en las comunidades. Me parece que para todos va a ser un gran desafío, sinceramente. sí.
No sé si hay alguna consulta. Bueno, hay Sí, sí. Se Simón genera un dice, mini debate en el chat. sí. Simón dice, muy bueno Marcelo. Sí, Bueno, hay mucha gente que se tuvo que desconectar, Marcelo, porque sí, tenía sí, sí. trabajo, hubo clases y demás. Sí. Pero bueno, para todos, si hay alguien que quiera hacer alguna reflexión final o quiera dejar la consulta en el chat, yo la podría leer. Acá tenés una, no sé si la ves, Marcelo, de A ver. Ulises, nieto autor. Dice, Sí, excelente Marcelo, Ulises. hace casi 20 años te escuché exponer la misma problemática de los centros turísticos y su cero política de diversificación económica. Y la falacia de marketing proponiendo el turismo como salvador de los pueblos. Es de una coherencia absoluta de tu pensamiento, guiando por todo el país y conociendo todos los centros turísticos masivos, corroboré todas ideas que exponés. Con respecto al turismo y al COVID, a nivel nacional no estábamos preparados para abrir la libre circulación. Eso es lo que dice Ulises, autor. Gracias, Ulises. Ya hace años, mira, ya 20 años, no sabía Ulises, venía repitiendo lo mismo. No, diferente idea porque ahora nos junta. Yo creo que la pandemia, ¿no? Lo que dice Ulises, sirve justamente para no sé si revolver, pero volver, ¿sí? Y volver sobre los mismos temas desde otro contexto. Creo que debería servir para eso. Sí, confío en un aspecto positivo de que cómo se va a salir o también cómo se va. Lo que yo propongo es una invitación a analizar desde la academia, de estudiantes graduados, lo que dice Ulises me parece perfecto, su experiencia también de recorrer el país y ver otras realidades. Esto que nos está pasando desde un lugar diferente a, por ejemplo, esto dicotómico. Yo siempre estuve en contra de lo dicotómico, economía o salud, ¿no? Boca River, ¿sí? Es decir, segundo, empezar a discutir la planificación en el marco del desarrollo. Son cuestiones para mí básicas de repetirlas, que es lo único que me da esperanza a partir de estos momentos, pero también pongo en advertencia una discusión que en el turismo, y no solamente en el turismo, post pandemia, vamos a ver cómo la resolvemos como sociedad, ¿no? Y diríamos, una postura mía, como ya no pensar en certezas, justamente lo que nos puede enseñar la pandemia. Y eso no lo veo malo, ¿eh? No lo veo malo porque esas afirmaciones, y en turismo también tuvimos las nuestras, creo yo que son, hoy en día hay que pensar más a mediano plazo, pero también algo provisional, no esas afirmaciones tajantes. Y creo yo que eso también nos vendría bien en el turismo también. Pero no me quiero extender porque ya me excedí bueno, está abusando ya de muchos. Y bueno, agradeciendo a Ulises sus palabras y a tantos que escriben aquí y, y que le haya servido a la mayoría, por lo menos para pensar, para preguntarse. Seguramente así va a ser, Marcelo. Creo que nos has dejado pensando y con muchos interrogantes, que eso siempre es muy positivo. Para todos aquellos que están en la sala aún, y bueno, los que se tuvieron que ir, quédense tranquilos porque la charla está grabada, va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que la van a poder disfrutar todas las veces que así lo quieran y que lo necesiten. Por ahí para todos los estudiantes, que muchos se han tenido que desconectar porque tenían otra clase, van a poder acudir a la charla en cualquier momento. Y lo que necesiten, como siempre les decimos, es que se contacten con nosotros, que los podemos conectar con Marcelo o con todos los docentes cuando lo necesiten. Creo, Marcelo, que simplemente agradecerte tu tiempo, que hayas aguantado mi insistencia durante todos estos meses y que, bueno, realmente fue una muy linda charla y da para estar un rato largo, creo, reflexionando y charlando sobre esta temática. Pero bueno, creo que justamente de estos diálogos es donde se construye y me parece que es fundamental tener esta función como universidad pública, ¿no? Generar el espacio Sí. a donde podamos debatir esos temas.
Así Sí, que gracias por el espacio y por la oportunidad. Y creo que también lo tenemos que usar en los locales. Está bien, a veces lo inmediato también nosotros tenemos, yo diciéndole de los destinos turísticos que piensen solamente en la temporada y lo urgente, nosotros lo urgente fue, bueno, adecuarnos a lo virtual, las clases virtuales que nos ha llevado mucho tiempo, no nos ha permitido, pero bueno, la deuda la he saldado y ahí me siento más tranquilo, porque bueno, creo yo que los locales, seríamos los integrantes de AFATU, que tengan algo para compartir, para decir, lo utilicen, también lo virtual tiene su ventaja, ¿no? Fíjense, de diferentes lugares podemos estar conectados, lo utilicen y me parece muy bueno, así que agradecer a Adriana también tu presencia y a la facultad, y bueno, hasta la próxima charla, todavía falta para que termine el año. que así sea, esperamos propuestas, Marcelo, y a todos los docentes. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos los que estuvieron hoy y bueno, un placer encontrarnos nuevamente. Seguramente la semana que viene tendremos una nueva charla. Bueno. Gracias y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, Marcelo. Gracias, Chao, Adri. gracias a todos. Chau, chau. Chao.